Bien, pues vamos a empezar. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, bien, gracias. Qué bueno. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, asesora y compañeros. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar, ¿sale? Segunda sesión de la semana 2. Pues ya prácticamente la siguiente semana ya vamos a empezar a la mitad del módulo. Esta sesión la voy a destinar un poquito más a la actividad integradora 4 porque en la sesión del miércoles ya abordamos en la mayor parte de la actividad 1. Ahorita nada más voy a terminar algunos conceptos o alguna parte teórica de la actividad integradora 1 para que ya la terminemos y ya revisaríamos la actividad integradora 4, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pues nos quedamos en que la actividad integradora 3 van a entregar una tabla. Hola, buenas tardes. Que tenga pues los 4 artículos o 4 productos que estén elaborados a partir de polímeros. Ya habíamos hablado también acerca de las características de los polímeros. Yo creo que ya los podemos reconocer y diferenciar para que no tengamos errores en los productos que se integran a la actividad. De todas formas, ya nada más voy a terminar con algunas aclaraciones para que ya los que no han entregado, porque de esa actividad ya tengo bastantes entregas, pero los que todavía no han entregado, pues puedan ya aclarar lo final y ya poder entregar su actividad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que comentábamos en la sesión pasada del día miércoles, comentábamos que los polímeros pues se caracterizan porque son moléculas que están formadas por la unión de varias unidades. Aquí, como podemos ver en esta imagen, cada una de las bolitas o esferas representa una unidad. Recuerden que esa unidad pues representa una molécula en realidad, solamente que aquí pues lo estamos viendo como una esfera para que se identifique cómo se pueden unir. Aquí podemos ver cómo tenemos varias unidades unidas. Cada una de esas unidades se llaman monómeros y ya cuando tenemos formada la molécula completa, ya de mayor tamaño, ya le vamos a llamar polímero. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es una proteína, es la insulina, que es una hormona que sirve para metabolizar la glucosa. Las proteínas son polímeros, por ejemplo. Entonces vean cómo están formadas por unidades y esas unidades, en el caso de las proteínas, se llaman aminoácidos. Esas unidades van a ser de diferente naturaleza química y también van a tener nombres distintos dependiendo del polímero que van a utilizar. En el caso de las proteínas, como les comento, pues es un aminoácido y ya dependiendo del polímero que ustedes vayan a describir, va a ser un polímero, un monómero diferente. Entonces, como definición, pues un polímero es la unión de varias unidades. Cada una de estas unidades son de bajo peso molecular, es decir, son pequeñas, y ya cuando se unen ya van a formar una molécula de mayor tamaño. Lo que le da la característica de ser una molécula de gran tamaño es precisamente porque es la unión de muchas. Al unirse muchas de estas unidades, vamos a tener ya una molécula mucho mayor. Recuerden que para que se puedan unir estas moléculas pequeñas en una molécula más grande, pues necesitamos un enlace que permita unir una unidad con otra. Este es el enlace químico. El enlace químico también puede ser de distinta naturaleza, dependiendo de la molécula que hablemos, pero en general, pues es un enlace que permite la unión entre dos unidades. El monómero, entonces, es la unidad, es lo más pequeñito que se va a repetir dentro del polímero y eso me va a permitir formar cada vez una molécula cada vez mayor al irse uniendo los monómeros mediante el proceso de polimerización que ya habíamos mencionado, que puede ser por adición y por condensación. Eso tampoco lo llegamos todavía a describir como tal, también lo vamos a abordar ahorita. En el caso de los polímeros, pues tenemos varias clasificaciones. Algunas son clasificaciones pues muy químicas, entonces pues les incluí una clasificación que sea sencilla de entender para que podamos identificar algunos polímeros.
Los polímeros se pueden clasificar según su origen, es decir, de acuerdo a si son naturales, de acuerdo a si los produce el hombre, o de acuerdo a si sufren solamente alguna modificación a partir de algún producto natural, pero que industrialmente se modifica para obtener características deseadas, ¿no? O las características que necesitamos en ese material. Entonces vamos a tener 3 tipos de acuerdo a su origen, depende de dónde vienen, los naturales, los semisintéticos y los sintéticos. En el caso de los naturales, estos pues los producen los seres vivos, incluidos nosotros, en nuestras células. Producimos proteínas, producimos algunos carbohidratos, por ejemplo, como el glucógeno. Las plantas y los animales y las bacterias también producen estos polímeros, entonces por eso son de origen natural. Estos polímeros naturales no causan generalmente problemas ambientales a menos que sean tratados ya industrialmente, pues para producir un subproducto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la celulosa, que es natural, que se encuentra en los troncos de los árboles, por sí misma no causa ningún problema ambiental, claramente, pero cuando se utiliza, por ejemplo, para hacer papel y se extrae toda la pulpa y todo el proceso industrial que se realiza para hacer este procedimiento, pues sí es contaminante para el medio ambiente, pero en sí mismos no lo son, porque se pueden degradar. Como les decía, entre todos los naturales, pues tenemos a las proteínas, como se los acabo de mencionar, y uno que se utiliza, por ejemplo, en la industria, pues es el caucho. El caucho es un polímero natural que proviene de la corteza de un tipo de árbol. Por lo tanto, al provenir de un ser vivo, se le considera como un polímero natural. En el caso de los polímeros semisintéticos, esos, como su nombre lo dice, son una parte sintéticos, una parte naturales. Se extraen de manera natural de algún polímero natural, pero se le realiza alguna modificación química ya a nivel industrial que permita pues generar algunas características deseadas, ¿no? Por ejemplo, el mismo ejemplo anterior, el caucho. El caucho originalmente dijimos que es natural, pero si el caucho se vulcaniza, la vulcanización es un proceso en donde se mezcla el caucho con azufre a muy altas temperaturas. Ese cambio químico, esa transformación que ya se hace a nivel industrial, pues permite que ese caucho original se convierta ya a un caucho con algunas propiedades diferentes. El caucho tiene propiedades plásticas parecidas al plástico, ajá, es aislante, es elástico, es resistente a la presión, este, y ya el caucho volcanizado eh, tiene algunas modificaciones en sus propiedades. Dentro de estas modificaciones, pues incluye que es mucho más resistente y se empezó a utilizar para la producción de llantas, lo cual pues nos dice que es mucho más resistente a la fricción, ¿no? Ya posteriormente, pues ya se empezaron a utilizar otros materiales para hacer llantas, ¿no? Ya actualmente, pero cuando se empezaron pues bueno, cuando empezó esta industria de los automóviles y se empezaban a generar las llantas, estas eran originalmente de caucho vulcanizado. ¿Mm? Entonces, es un producto natural el caucho, pero ya sufrió una modificación, por eso ya se le llama semisintético. Y en el caso de los polímeros sintéticos, estos son polímeros que son totalmente producidos por el hombre a nivel industrial. Por lo tanto, estos son los que generalmente ocasionan mayor problemática ambiental porque se producen a gran escala. Existe muchísima producción de este tipo de polímeros para muchos productos y además de que se producen a gran escala, pues son difíciles de degradar por la naturaleza cuando se desechan, además de que muchos de ellos son de un solo uso. Ese problema que hemos tenido desde hace muchos años del uso, por ejemplo, de bolsas de un solo uso o de empaques de plástico de un solo uso, que solamente las usamos un ratito en transportar el alimento y ya se desecha, ¿no? Entonces, esos polímeros son sintéticos y son una problemática ambiental muy importante por su producción en masa. No hay mucha producción y uso de esos polímeros y por el tiempo que tarda en degradarse. Por ejemplo, tenemos al polietileno, el nylon, el poliestireno, son totalmente sintéticos. ¿Ah? No hay alguna fuente natural, sino que se producen a nivel industrial. Aquí tenemos, por ejemplo, el caucho. El caucho, como les decía, proviene de un árbol, el natural.
y originalmente es de color blanco. Ya cuando se vulcaniza, pues ya se oscurece. Su fórmula o su molécula quedaría de esta forma. Ya habíamos mostrado algunos ejemplos de moléculas. Vean cómo la unidad se repite. Vean cómo se ve claramente cómo esta es una unidad, esta es otra. Aquí vamos a tener el enlace que permite la unión entre cada unidad. Y entonces vamos a tener una molécula ya de mayor tamaño, que es el caucho. Ya toda la molécula junta se llama caucho, ¿de acuerdo? Entonces, esos son algunos tipos de polímeros. Ustedes elijan, pues lo mejor es elegir los polímeros sintéticos, que son los que, además de que se producen en mayor escala y son los que son los con los cuales se producen todos los productos que tenemos y que usamos cotidianamente, pues son los que generan problemáticas ambientales. Ya habíamos mostrado esta tablita, aquí tenemos algunos ejemplos de polímeros. Y aquí podemos ver algunos ejemplos ya de las moléculas, cómo se observan. También ya habíamos mostrado cómo se observa la repetición de los monómeros. Todos estos son polímeros naturales, los producimos nosotros. En el caso no es cierto, no lo producimos nosotros, este es almidón, lo producen las plantas. Este es el caucho y este de aquí abajo es las proteínas. Nosotros sí producimos nuestras propias proteínas en nuestras células. Aquí podemos ver cómo, observen cómo se observa el patrón de repetición. En todas las moléculas hay una repetición y eso significa pues que tenemos un polímero. Ya lo había mostrado, fue con el que dimos el ejemplo. Este es el almidón. Recuerden que está hecho de glucosa, cada una de estas unidades es glucosa y las unidades están unidas por enlace químico que permite que formemos moléculas cada vez de mayor tamaño. Este polímero es sintético, totalmente sintético, etileno. Vean cómo se observa la repetición de la molécula y es muy utilizado en plásticos de un solo uso generalmente. Aunque bueno, tiene varios usos, se puede utilizar en varios productos, pero uno de los que más utilizamos pues es en los plásticos de un solo uso. Ahora ya la sesión pasada ya habíamos a grandes rasgos mencionado que es la polimerización. Recuerdan que las unidades se tienen que ir uniendo una tras otra y ese proceso que permite que cada unidad se una tras otra pues se le va a llamar polimerización. Entonces en sí es una reacción química. Esa reacción química lo que permite es que se forme en enlaces, como ya mencionamos. Los enlaces son necesarios para que se unan las unidades y entonces esta unión de monómero con monómero nos va a dar lugar a una molécula de gran peso molecular que se llama polímero. Y bueno, ya esos polímeros pues son todos estos ejemplos que hemos visto que fueron producidos o fueron creados a partir de la unión precisamente de estos monómeros. Y tenemos dos tipos de polimerización para que lo consideren. En la tabla, recuerdan que la tabla en la tercera columna van a indicar el tipo de reacción de polimerización. Solamente existen dos posibilidades, no hay ninguna otra. Puede ser que dentro de su investigación para cada uno de los polímeros encuentren alguna, ¿cómo les diré? Alguna palabra extra que confirme cómo se estaría llevando el proceso, por ejemplo. Pueden encontrar adición por oxidación, ¿no? O adición por reducción o adición con calor o no sé. Alguna palabra que complemente lo que ustedes el tipo de polimerización. Pero los tipos de polimerización solamente son dos, entonces lo que van a considerar es que sean dos solamente por adición o por condensación. Eso lo indicarían en la columna 3. Y entonces, ¿cuáles son los tipos de polimerización, perdón, por adición y por condensación? Tenemos dos. El tipo de polimerización por adición, como su nombre lo dice, si recuerdan cuando aprendíamos a sumar, suma también a las sumas también se les llama adición. ¿Qué significa? Que se va sumando una tras otra de las unidades. Si recuerdan, los polímeros están formados por unidades. Al estar formados por estas unidades, esto significa que se van a ir uniendo una tras otra, como lo podemos ver aquí en la imagen. Aquí cada una de las esferas representa un monómero, una unidad. Vean cómo se van uniendo. Primero se unen dos y tenemos una pareja. Después esas dos se unen con una más y tenemos tres.
se van uniendo cada vez más y vean cómo las cadenas se van haciendo cada vez más largas. ¿Por qué? Porque pues vamos uniendo una molécula más. Recuerden que para esto pues ocurre el proceso de polimerización, que precisamente es lo que mencionábamos, que se tiene que formar un enlace para que se unan, sino como las uno, se van uniendo mediante enlaces químicos y la molécula se va haciendo cada vez más grande. Entonces, ¿por qué se llama por adición? Porque lo único que hace es que la molécula busca, molecularmente hablando, hay un proceso pues de pegado tal cual, ¿no? Se forma un enlace químico y ese enlace químico permite que se una una molécula con otra. Por eso se llama adición, porque nada más se van sumando una tras otra, una tras otra. ¿Y qué necesito? Pues la formación del enlace. Se forma un enlace químico aquí en medio y me permite la unión de las dos y así sucesivamente. Bueno, entonces podría ser pues el tipo más sencillo de polimerización, porque el otro tipo, que es el tipo de polimerización por adición, es un poquito más complejo, porque aquí tenemos una actividad química extra. Aquí en este caso tenemos los monómeros, están representados igual por las esferas. Aquí tenemos primero la pareja, se va a unir, pero vamos a tener un residuo. Se observan cada vez que se suma uno, vamos a tener una molécula más grande, porque se va a ir uniendo una más y entonces vamos a ir teniendo moléculas cada vez de mayor tamaño. Pero en todas se libera una esferita amarilla, esta molécula más pequeña que el monómero. Entonces, en la polimerización por condensación lo que ocurre es que para que se forme el enlace químico, recuerden que se tiene que formar aquí un enlace químico para unirlos, para que se forme el enlace químico se tiene que desprender una parte de la molécula. Ese desprendimiento o esa separación de esa pequeña parte de la molécula lo que permite es que ya se forme el enlace químico. Si no se desprende esta parte, no se podría formar el enlace. Entonces, la condición es que se desprenda. Entonces, esa partecita amarilla formó alguna vez parte de las moléculas, o sea, era un componente de los monómeros, pero cuando se unen necesitan separarlo, quitarlo, para que se pueda formar el enlace y entonces se puedan unir las dos moléculas, ¿de acuerdo? Esa es la condición de la condensación. Necesitamos liberar una pequeña parte de la molécula para que se pueda unir, para que se pueda formar la unión. A este residuo, por así decirlo, le podemos decir residuo, le podemos decir subproducto. Generalmente es agua, por ejemplo, puede ser una molécula de agua o puede ser una molécula de amoníaco, una molécula de ácido clorhídrico o una molécula de dióxido de carbono. Generalmente son moléculas muy pequeñitas porque son nada más pedacitos, un pedacito que se desprende de la molécula y entonces ya me permite la formación de un enlace. Básicamente esa es la diferencia entre las dos. Entonces está identificado y cuando ustedes busquen la información sobre el polímero específico que van a describir, pues van a investigar específicamente si el tipo de polimerización es por adición o por condensación. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Ninguna duda. Ok. Muy bien, gracias. Ok, gracias. Y bueno, para que no tengamos ok, gracias. Para que no tengamos algún error, porque este error se produce frecuentemente porque se equivocan de molécula, es decir, las moléculas que indican no son polímeros. Entonces se tiene que fijar muy bien que la molécula cumpla con las características de un polímero que ya mencionamos, que está formada por unidades pegadas, ¿no? Que son los monómeros. Esa es la condición, si no, no tendríamos un polímero. Entonces, una de las que más se repiten y que son incorrectas son estas, por ejemplo, el agua. Les puse la molécula para que observen cómo son moléculas muy chiquitas, solamente formadas, por ejemplo, el agua, 3 átomos. Recuerden que dijimos que las moléculas de un polímero son muy grandes. Entonces, moléculas tan pequeñas como estas de acá no pueden ser polímeros. Pero se los recalco porque se repite mucho el error. Entonces, el agua no es un polímero.
El ácido clorhídrico no es un polímero, vean cómo solamente tiene 2 átomos de cloro y de hidrógeno. El cloruro de sodio, que es la sal, no es un polímero, solamente tenemos un sodio y un cloro. Y este de acá es dióxido de carbono, solamente tiene 3 átomos, 2 oxígenos, que son los rojos, y un carbono, que es el oscuro. Y ya, las moléculas son muy pequeñas, entonces estas moléculas no clasifican o no califican como polímeros, pues porque precisamente son moléculas muy pequeñas y la condición para ser un polímero es ser una molécula grande, de mayor tamaño, de muy gran tamaño a comparación con el resto de las moléculas y caracterizarse por la repetición de una tras otra de una misma unidad. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esa sería ya nada más iba yo a revisar, déjenme tantito, voy a... ya, ahorita leo bien la pregunta, espérenme, denme un minutito. Nada más cambio mi pantalla. Sí, está bien. La que yo utilicé es el polietileno. Lo que pasa es que se ve como corrida, se ve como una molécula seguida, no se ve unidad por unidad, porque como está formada por puros carbonos, nada más se ve el esqueleto de carbonos, saturado de hidrógenos. Por eso pareciera que no es un polímero, pero sí es correcta la unidad. Además te das cuenta de que es correcta porque al final generalmente los encierran entre paréntesis. Cuando encierran entre paréntesis la molécula, por ejemplo, y le ponen una N, significa que esa N significa que se va a repetir muchas veces. O también en algunas veces les ponen algunas líneas quebradas, eso significa que se va a extender la molécula. Entonces, cuando la molécula tiene eso, los paréntesis o las líneas, significa que va a crecer y eso significa que es un polímero. Refugio. Asesora, ¿puede existir productos que tengan más de un polímero? Sí, por ejemplo, hay algunas prendas de vestir que son combinación de 2 o 3 fibras distintas. Sí puede haber una combinación. Entonces, en el caso de que nos encontremos con algún producto, ¿se deben de incluir los 3 o con uno es suficiente? Con uno es suficiente para que no nos confundamos. Entonces, así ya nada más investigas el tipo de polimerización, porque si no también tendrías que investigar el tipo de polimerización para cada uno. Sería distinto. Ok, entonces con uno Sí. coloque es suficiente. Sí, con uno basta. Ok, gracias. Sí. Sí, por ejemplo, o si es un utensilio de cocina, un sartén, por ejemplo, puede ser que sea el teflón la base del sartén, pero el mango, ¿no? De donde se agarra sea de otro material. Entonces, sí, o sea, puede haber productos que tengan diferentes, pero nada más elijan uno. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya para cerrar esta parte de la actividad integradora 3, ya nada más revisamos brevemente la rúbrica. ¿Qué vamos a evaluar? En el criterio cognitivo se evalúa que su tabla tenga los 4 productos, que por supuesto sean polímeros, entonces hay que verificar que son polímeros lo que ustedes están incluyendo, y que indiquen si es por adición o condensación. Y también se evalúa el esquema o dibujo que ustedes van a realizar. Recuerden que puede ser un dibujo a mano o un esquema digital, pero lo que no puede ser es un copiar y pegar la imagen. Tiene que ser de elaboración propia.
En el caso del criterio actitudinal, pues vamos a evaluar que se atiendan al 100% de las indicaciones, que tengan su tabla, sus esquemas, que respondan las preguntas adecuadamente con la extensión indicada, etcétera. Todo lo que se solicita se incluya en la actividad, sería el 100% del actitudinal. En el criterio comunicativo, se evaluará que su actividad esté ordenada, esté coherente, que atiendan a las normas de la etiqueta, que no existan errores de ortografía. Ya les comenté que pueden utilizar los autocorrectores si es que hay dudas, y si hay dudas muy específicas de alguna palabra, pues se hace uso de algún diccionario, ¿de acuerdo? Que incluya las referencias, ya lo mencionamos la sesión pasada, ya mencionamos y ya mostramos al menos la estructura general de las referencias. Recuerden que no se debe de indicar la fecha de consulta, la única fecha que debe de estar presente es la fecha de emisión del recurso que ustedes están consultando. Y recuerden también hacer referencia de los recursos que están en la plataforma, aunque son para consulta, pues también se deben de hacer la respectiva referencia. Y sobre el pensamiento crítico, se evaluará que respondan las 3 preguntas sobre los polímeros, es decir, cuál es la diferencia entre cada una de los tipos de polimerización, cuál es el impacto de el uso, la producción de los polímeros que ustedes mencionan, y cuál es el impacto de los microplásticos. Esas son las 3 preguntas. Recuerden que se está solicitando una extensión de 8 a 12 renglones, y dependiendo de si no se cumple con las características de las preguntas, pues bajará. Y esto incluye la parte de la extensión de las preguntas, los renglones. Ajá. Y no omitamos la parte de la escala para evaluar la escala para evaluar cómo utilizan la información. Ya la analizamos. Recuerden que es importante que en todas las actividades se incluyan al menos una referencia, y esa referencia pues tiene que ser confiable, relacionada con la temática que estamos abordando. ¿De acuerdo? Entonces no se les olvide siempre, antes de entregar una tarea, pues revisar comparar su actividad con su rúbrica, para que estén seguros de que se está compartiendo, de que se está elaborando lo que se está indicando. ¿De acuerdo? Voy a cambiar de de presentación. Un minutito. Sí, está el debate. Generalmente te dicen que el teflón no es pues que no es tóxico. Al menos ya hay una sustancia que ahorita no recuerdo su nombre, que ya se prohibió en varios países y ya no la utilizan para estos sartenes. Como la mayoría de los sartenes, aunque los utilicemos aquí en México, vienen de otros países. Por ejemplo, si se han fijado cuando compran uno, algunos vienen, por ejemplo, de Italia, algunos vienen de Suiza y algunos países así. Entonces, como esos países sí siguen los lineamientos internacionales, entonces sí ya aumentó mucho su seguridad. Entonces sí ya son mucho más seguros que antes, porque cuando se empezaron a fabricar hace años, no recuerdo, a lo mejor hace 10, 15 años que empezaron a utilizarse más los de teflón, sí eran más tóxicos. Tenían una sustancia que cuando se desprendía, cuando se empieza a desprender el teflón, se desprendía y sí contaminaba los alimentos. Actualmente ya son mucho más seguros, pero sí se recomienda, si tienes acceso a un sartén de más calidad, ¿no? Como los de acero o los de, no recuerdo el otro material, bueno, y de cerámica, ¿no? Y de otros, los que usan ya profesionales de la cocina, esos son más seguros. Pero sí, de que ya bajó su toxicidad, ya, pero siguen teniendo todavía un poquito de riesgo, ¿no? Bueno, ahorita vamos a abordar la parte de la actividad integradora, sí, la parte de la actividad integradora 4, que habla sobre su ecosistema. Ya mencionamos las características, de todas formas ahorita las recordamos, pero pues vamos a conocer alguna parte del contenido temático, teórico, de la parte del ecosistema. Ajá. Ándale, son los de hierro fundido, sí.
Sí, esos son los que usan los chefs, esos y los de acero inoxidable. Y hay unos que son de acero quirúrgico. ¿No? Entonces sí, esos son los más recomendables, pero como son pues utensilios muy caros, pues son de difícil acceso y no cualquiera puede obtenerlos, pero sí son mejores. ¿No? Bueno, entonces Bien, si recuerdan la actividad integradora 4, pues tienen que describir su ecosistema, su entorno, para que ustedes pues conozcan, ¿no? Algunas de las características de este ecosistema. Ahorita repasamos los puntos que tienen que incluir dentro de su actividad. Pero bueno, vamos a empezar con qué es un ecosistema para que sepan qué es lo que van a describir. Generalmente estamos acostumbrados a que los ecosistemas pues son lugares pues meramente naturales, ¿no? Como los bosques, las selvas, los desiertos, las tundras, todos estos espacios naturales. Sin embargo, pues un ecosistema se puede modificar y pues es donde nosotros habitamos, ¿no? Por ejemplo, las zonas urbanas, que originalmente pues eran ecosistemas tal cual, donde había una variedad de seres vivos, pero al empezarse a invadir por la población humana, pues ha disminuido. Sin embargo, pues sigue siendo un ecosistema, dado que nos sigue brindando recursos para que podamos nosotros subsistir. Tenemos aire, tenemos agua, a lo mejor aunque no es natural, pero es traída de otros lados. Tenemos un sustrato donde poder sembrar, donde poder establecernos, entonces no deja de ser un ecosistema. Pero bueno, como tal, un ecosistema pues es una unidad ecológica en donde van a interactuar una serie de seres vivos con el entorno. Entonces no son nada más los seres vivos, sino también el entorno que los rodea. Ahí dentro de ese ecosistema, pues todos los organismos se van a relacionar. Dependiendo del tipo de ecosistema, pues vamos a encontrar una diferente variedad de seres vivos que se han adaptado a las condiciones precisamente de ese ecosistema y ahí en ese ecosistema pues interactúan esos seres vivos. Los ecosistemas a grandes rasgos pues son terrestres y acuáticos. Ya bueno, ya después ya dependiendo de ya características muy específicas, pues ya habrá una clasificación más fina, ¿no? Pero hacia grandes rasgos pues son terrestres y acuáticos. Dentro de los terrestres, pues tenemos los típicos que pues toda nuestra vida, ¿no? Desde la primaria hemos conocido los bosques, las selvas, las tundras, el desierto, las sabanas, los pastizales. ¿Ah? Entonces son básicamente donde los componentes bióticos, sobre todo que son los seres vivos, están establecidos en tierra, ¿no? Aunque estos ecosistemas también pueden tener tienen fuentes de agua, pero básicamente el ecosistema es terrestre. Tenemos a los ecosistemas acuáticos, pues que dependiendo del tipo de salinidad, pues podemos tener dos, los de agua dulce como ríos y lagos y los de agua marina como el mar y los océanos. Como tienen condiciones de salinidad distintas, pues esto permite que se desarrollen seres vivos diferentes en cada uno de estos entornos. ¿Ah? Lo que ustedes van a hacer, pues van a identificar precisamente pues algunas características que guarda el entorno en donde ustedes viven o algún entorno cercano, ¿no? No tiene que ser exactamente como tal, ¿no? Tu colonia tal cual, ¿no? Puede ser tu municipio, puede ser tu ciudad, puede ser tu estado. Ya no irnos más allá del estado porque ya va a estar muy difícil describir todo el país, ¿no? Pero con el estado pues es suficiente con que puedan describir pues las principales características. El ecosistema siempre va a estar formado por cualquier ecosistema siempre va a estar formado por dos componentes, independientemente de si el ecosistema es terrestre o acuático, como ya vimos. Siempre vamos a tener los componentes bióticos y los componentes abióticos. Los componentes bióticos son todos los seres vivos que habitan el ecosistema. Nosotros pues estamos acostumbrados a las plantas y a los animales, pero estos no son los únicos seres vivos. También hay seres vivos microscópicos que también forman parte muy importante del entorno. Por ejemplo, las bacterias, los virus, los hongos microscópicos, porque hay hongos que sí se observan a simple vista, pero también hay hongos microscópicos. Todos estos componentes, aunque no los podemos ver, también forman parte de lo biótico. Entonces, todo lo biótico son todos los seres vivos que habitan un determinado entorno.
En el caso de los componentes abióticos, pues son todos los componentes que no están vivos, no tienen vida, pero que no tengan vida no significa que no sean importantes en el entorno. El agua es un componente abiótico y sabemos que el agua es uno de los componentes más importantes para que funcione cualquier ecosistema, tanto uno natural como uno urbano, como en donde nosotros vivimos. Todos los componentes abióticos no tienen vida, pero permiten la supervivencia de los seres vivos dentro de ese entorno, y también pues tienen contacto, tienen relación con estos seres vivos dentro del entorno. Por ejemplo, el agua, uno de los más importantes, el sustrato, es decir, el suelo, ¿no? Donde estamos todos establecidos y donde crecen las plantas, la humedad, el clima, la temperatura, ¿no? Todos estos son componentes abióticos que son los que les dan las características precisamente a cada entorno distinto. Es muy diferente un ecosistema frío a un ecosistema templado, ¿no? Los seres vivos que viven en cada uno de los entornos de acuerdo al clima, pues son variados, son muy distintos entre uno frío y uno templado, pues precisamente porque cada ser vivo se adapta a diferentes condiciones. Por eso son tan importantes los componentes abióticos. Entonces, entre los dos forman un equilibrio y pues permiten que el ecosistema funcione. Dentro de este ecosistema o dentro de estos seres bióticos, componentes bióticos que son todos los seres vivos, pues a toda esta variedad se le conoce como biodiversidad. Ya como lo comentaron algunos en el foro Aprendiendo, ya también hay varias participaciones, los felicito, todavía pueden participar hasta el domingo. Pero como ya lo mencionaron, la biodiversidad pues es toda esa diversidad de seres vivos que existen. Hay países o hay territorios que son muy, muy ricos en biodiversidad. México es uno de ellos, que se considera como uno de los países más, se considera un país megadiverso. Significa que tenemos una gran variedad porque tenemos precisamente una gran variedad de climas. Entonces hay mucha variedad de organismos. Entonces esta biodiversidad es esa variedad de organismos vivos que generalmente pues son las plantas y los animales, que son las que más cuantificados tenemos, pero existen otros organismos, como ya mencionamos, las bacterias, los hongos, los virus, también se consideran dentro de esta biodiversidad. Estos seres vivos, esta diversidad que es de seres vivos que se encuentra dentro de un ecosistema, pues se va a relacionar. No pueden vivir las especies separadas porque precisamente están viviendo dentro de un mismo entorno y entonces las especies conviven dentro de ese entorno y a esa convivencia se le denomina relación interespecie. Eso tiene que ver también con la biocenosis. La biocenosis es los seres vivos que habitan un determinado lugar, pero considerando los tipos de relaciones que tienen entre ellos. Los principales tipos de relaciones están plasmados acá. Es importante identificarlas porque dentro de su video pues se les solicita que identifiquen precisamente las relaciones que existen dentro del ecosistema. En lugares urbanos pues ya es difícil de reconocer porque pues ya obviamente no es como que nos encontremos a un león en la calle, ¿no? O animales grandes, sino que bueno, estamos ya en un entorno urbano, pues ya no tenemos contacto con grandes especies, pero aún así hay diversidad y aún así hay interacción de estos organismos, ¿no? Y sobre todo en ciudades donde hay mucha vegetación y hay que son más húmedos, más cálidos, pues sigue habiendo también mucha variedad de organismos vivos, y podemos observar varias relaciones. Estas son las principales, pueden encontrar a lo mejor algunas más y que sean más específicas, pero a grandes rasgos estas son las principales, las tres primeras que están acá: la depredación, la competencia y la simbiosis. En la depredación, pues es una relación en donde vamos a tener en todas se va a tener dos participantes, ¿no? Porque precisamente es la relación entre dos especies. Entonces vamos a tener en la depredación dos especies, una especie que precisamente es el depredador, por eso se le conoce como depredación, y otra especie más que se conoce como la presa.
La depredación, pues es difícil que la observemos en un medio urbano, pero seguramente la hemos visto en los documentales cuando vemos que las leonas, sobre todo, que son las que cazan, cazan a las cebras, por ejemplo, ¿no? Los antílopes. Entonces, esa es una relación de depredación. Hay un depredador y hay una presa. Generalmente es la relación entre un carnívoro y un herbívoro. Aquí, por ejemplo, el dibujito de abajo estaría representando un proceso de depredación. Tenemos uno más grande, un pez más grande que se come el pequeño. El pequeño sería la presa y el grande el depredador. Entonces tendríamos una relación de depredación. Aunque así parece, ver una relación de este tipo parece cruel, pero pues sabemos que finalmente el organismo depredador se tiene que alimentar y esa es la manera de supervivencia, ¿no? La otra relación también muy, dentro de las ramas más importantes de las relaciones es la competencia. Como su nombre lo dice, los organismos vivos, dos especies, perdón, compiten por un recurso. Pueden competir por alimento, algunos compiten por territorio. Generalmente la más común es por alimento, es decir, se alimentan de lo mismo, se alimentan de otra misma especie, ¿no? Puede ser que los dos sean carnívoros y se alimenten de la misma especie o, o, o algún tipo de alimento específico de acuerdo de la especie, ¿no? Entonces, aquí en la competencia ambas especies compiten por algo. Al estar compitiendo y al necesitar ambas especies lo mismo, pues ese recurso va a disminuir, ese recurso sea lo que sea, va a disminuir el número, ¿no? O sea, mientras más individuos existan que dependan de cierto elemento, de cierto factor, va a empezar a escasear y puede haber una disminución de ese alimento, de ese elemento, y puede ser contraproducente para ambas especies, ¿no? Y en el caso de la simbiosis, esta es una relación en donde generalmente se da de por vida, o más bien se necesita llevar a cabo ese tipo de relación para la supervivencia, al menos de una de estas de las especies. Entonces la simbiosis es una relación muy cercana entre dos especies. Y esa simbiosis puede ser de 3 tipos, que son las que están acá. Las de abajo son tipos o ejemplos de simbiosis. Y algunas son positivas y algunas son negativas de acuerdo a las necesidades de cada una de las especies. En el caso del mutualismo, los organismos se ayudan entre los dos tienen un beneficio, por eso se llama mutualismo, porque la relación es mutua, los dos se benefician. Entonces, en el mutualismo los dos obtienen algún beneficio de algún u otro modo. Puede ser alimento, puede ser refugio, puede ser protección, pueden ser distintas cosas, pero finalmente obtienen un beneficio ambos, ¿ah? El mutualismo, por ejemplo, uno de los ejemplos más conocidos de mutualismo son los insectos polinizadores, como por ejemplo las abejas y las plantas. Aquí los dos se van a beneficiar. Algunos con alimento, algunos con refugio. En el caso de las plantas estarían beneficiando con reproducción. Ustedes saben que la polinización es un proceso que permite la reproducción de las plantas. Entonces, como los dos se benefician, entonces se conoce como mutualismo, ¿ah? En el caso del parasitismo, aquí tenemos igual una relación muy cercana de dos organismos, pero se llama parasitismo porque precisamente tenemos un parásito. Aquí tenemos un parásito que vive a expensas de otro organismo. Aquí esta relación es negativa para uno, o sea, el que está recibiendo el parásito, pues se está viendo perjudicado y el parásito se está viendo beneficiado porque se está aprovechando de el otro organismo, precisamente por eso se llama parásito. Los parásitos, por ejemplo, en seres vivos, pues tenemos generalmente son insectos o insectos que chupan sangre, por ejemplo, los piojos, las pulgas, las chinches, las garrapatas, que se están aprovechando del hospedero, del otro ser vivo mamífero, generalmente, obteniendo alimento y refugio, ¿no? Por ejemplo, los piojos pueden vivir, si no se retiran, pueden vivir por años, ¿no? Todo el tiempo que viva el paciente, en el cabello del paciente y alimentarse y vivir perfectamente, ¿no? Entonces están obteniendo un beneficio.
pero el que los tiene o la persona que está infectada o que está parasitada o el animal que está parasitado, pues tiene efectos negativos. Hay pérdida de sangre, incluso en algunos casos la transmisión de enfermedades graves, ¿no? Por ejemplo, se puede transmitir la enfermedad de Lyme, ¿no? En el caso de las garrapatas, algunos mosquitos contagian el dengue, el Zika, el chikungunya, y enfermedades en general. Antes, por ejemplo, las pulgas transmitían la peste, ahorita la peste pues ya no existe, pero se transmitía por pulgas, etcétera. Entonces, transmiten enfermedades y pueden ser muy graves, y están dañando al organismo en donde habita. A ver, déjenme leer aquí algunas. Como los colibríes. ¿Los colibríes qué serían? ¿De mutualismo? Yo creo que sí, porque también son polinizadores. Ah, por ejemplo, sí, Marta, sí, ese es un parásito, ¿no? Yo, por ejemplo, mencioné parásitos de animales, pero también hay parásitos de plantas, ¿cierto? Ajá, que son los que se alimentan y degradan al vegetal. Ok, sí, muy bien. Y ya por último, sí, esas son parásitos también. Las termitas no estoy segura de que sean parásitos, quizás sí son parásitos de plantas, pero las garrapatas sí son este, sí son parásitos. Los colibres, competencia, pero la competencia tiene que ser entre dos organismos de diferente especie, no entre ellos. ¿Con quién competirían con el néctar? Solamente, no sé, con algún murciélago. Yo diría más que sería una relación de mutualismo si lo vemos desde el sentido con las plantas, porque también serían polinizadores. Y bueno, la última relación es el comensalismo. En el comensalismo solamente uno de las especies se ve beneficiada, la otra especie no se ve ni beneficiada ni perjudicada. Por ejemplo, en el comensalismo es el típico ejemplo, si vieron la película de Nemo, en donde viven en una anémona. Ese es un ejemplo de comensalismo. Solamente uno se beneficia porque en este caso los peces vivían dentro de la anémona, y los peces reciben protección, y la anémona no recibe ningún beneficio, pero tampoco le perjudica. Entonces, en el comensalismo solamente uno se beneficia y la otra especie no se perjudica, pero tampoco se beneficia, ¿no? Y las relaciones, el impacto de la relación va a ser negativa o positiva de acuerdo al tipo de relación y de acuerdo desde la perspectiva donde se observe. Por ejemplo, en el caso de la competencia, ambos van a ser perjudicados, o sea, es decir, ambos tienen efecto negativo, porque como lo mencionamos, estarían compitiendo por un mismo recurso. En el caso de la depredación, el depredador se vería beneficiado porque se está alimentando, pero la presa se vería perjudicada porque pues es la comida del depredador, ¿no? En el caso del mutualismo, los dos tienen un efecto positivo, o sea, los dos se ven beneficiados, porque como dijimos en el mutualismo, ambas especies se ayudan de una u otra forma, entonces ambas especies se benefician. Y en el comensalismo, pues la especie que se va a beneficiar, una especie se va a beneficiar porque va a obtener un beneficio, ya sea en alimento, en protección, o caza. Ajá. Y en el caso de la otra especie que no recibe ningún beneficio, pero tampoco recibe no se daña, no se perjudica de ninguna forma, sería un efecto indiferente o neutro. Esto es a lo que se refiere a su actividad, en que mencionen el efecto que tiene, si es positivo o negativo, el efecto que tiene cada una de las relaciones que ustedes vayan a describir. Aquí en estas dos imágenes tenemos ejemplos de mutualismo. Sí, porque dependiendo del punto de vista de la especie. O sea, tú vas a hablar de una relación entre dos especies
y cada una va a tener un impacto diferente desde la perspectiva de cada una de las especies. Puede ser que las dos se beneficien, puede ser que las dos salgan perjudicadas, o puede ser que una salga ganando y la otra salga perjudicada, ¿no? Aquí en los ejemplos que tenemos en las imágenes tenemos ejemplos de mutualismo, porque ambas especies van a ganar, ¿no? Tienen una ganancia en cuanto a su relación. Vamos a ver algunos ejemplos para que me digan ustedes, para que veamos si ya quedó claro, ¿de acuerdo? Entonces me van diciendo que se va observando. Aquí, ¿qué tipo de relación podemos ver? Depredador. Exactamente. Depredador. Así es. Muy bien. Esta es una relación de depredador. Tenemos un depredador y tenemos a la presa, ¿ah? Esta es una relación de depredación. Aquí. Mutualismo. ¿Depredador? Ok, es una relación de depredación. ¿Ah? Caray. Recuerden que las arañas comen insectos. Las arañas funcionan como depredadores, ¿no? Entonces es una relación chiquitita, y esto lo podemos ver en una casa. Por eso nos dicen que no matemos a las arañas, porque las arañas son buenas, ¿no? Claramente en zonas donde no hay arañas venenosas, ¿no? Pero las arañas de casa, las arañas caseras, son buenas porque se encargan de la eliminación de todos los insectos. Entonces son depredadores porque se alimentan de un insecto. Entonces, aunque es a pequeña escala, es una relación de depredación, ¿no? Aquí, ¿qué relación podemos ver? De competencia, De competencia. A ver, ¿quién da más? Mutualismo. Ok, exactamente. Es mutualismo. Dualismo. Exactamente, es mutualismo. Así es. Aquí es mutualismo porque los dos se benefician de diferentes formas. Aquí la ardilla se va a beneficiar. Vean cómo es una relación entre plantas y animales. Estamos acostumbrados a ver las relaciones entre animales porque son los que son activos, pero las plantas también se relacionan. Aquí la ardilla se alimenta y vive en el árbol, entonces tiene dos beneficios, alimentación y refugio, pero el árbol también se va a beneficiar porque recuerden que la reproducción es importante. Aquí lo que hace la ardilla es que disemina las semillas, porque siempre andan enterrando las semillas en otros lugares, entonces permite que el árbol se reproduzca. Entonces el árbol obtiene reproducción y la ardilla obtiene alimento y refugio, ¿de acuerdo? Entonces es mutualismo. Muy bien. Me decían de que le picó una araña. Ah, sí, esas sí son las capulinas, sí son unas rojitas, ¿no? Con su pancita roja. Sí, es salvo las venenosas, pero de ahí en fuera todas las demás son buenas. Muy bien. Bueno, entonces ya identificamos las relaciones. Vean cómo no tienen que ser grandes animales, sino que pueden ser especies pequeñas y pueden identificar las relaciones en su en su entorno. Ah, sí, son negritas con rojo. Sí. Bueno, el clima, otro elemento que tienen que describir es el clima también. Esto pues lo van a encontrar reportado cuando haga su investigación, el clima de cada uno de sus territorios. Como todos estamos en diferentes estados, pues hay una variedad importante de clima. Y el clima, bueno, pues es el estado del tiempo más frecuente en una zona. Se hace un estudio estadístico y a partir de la frecuencia de ese estado del tiempo, pues ya se determina si el clima es cálido, si es frío, si es templado, etcétera. Pero también lo van a reportar dentro de su video. Y por último, se solicita que identifiquen el servicio ecosistémico. Existen 4 servicios ecosistémicos, ya de acuerdo a lo que ustedes observen en su entorno, pues van a determinar qué tipo de servicio es. El servicio más común es el servicio cultural,
que son los típicos lugares a donde vamos todos al día de campo, a correr, a pasear a la mascota con la familia, a pasear los fines de semana, etcétera. Los servicios culturales están abiertos al público y es donde, pues, son muy bonitos, ¿no? Hay belleza escénica, es para la recreación, para la formación cultural, artística, espiritual. Hay talleres, ¿no? Hay ciencia, educación, etcétera. Esos son servicios culturales. Tenemos a los servicios de provisión, esos ya son más, el resto de los servicios ya son un poquito más aislados porque tienen ya usos más específicos. En el caso de los servicios de provisión, pues son de donde se obtienen toda la materia prima para todo lo que necesitamos, por ejemplo, madera, plantas para hacer medicinas, ¿no? Materias primas, alimento, agua. Por eso se llaman de provisión, porque de ahí obtenemos pues prácticamente todos los recursos que necesitamos para la producción de productos de uso humano. ¿Ah? En los servicios de regulación, ahí hay servicios para regular, por ejemplo, el clima, el agua, el tratamiento de desechos. Por ejemplo, aquí en Puebla, ya les había comentado que soy de Puebla, está el río Atoyac y en este río hay una planta de tratamiento de agua y ahí se tratan precisamente las aguas para tratar de disminuir el impacto de los contaminantes que se encuentran, ¿no? en ellas. Entonces, ese sería un servicio de regulación. Seguramente en cada uno de esos estados también hay un tipo de estos de regulación o de tratamiento de agua. ¿Ah? Y los servicios de soporte son ecosistemas que le van a dar, que van a producir, digamos así, la materia prima para que el resto de los ecosistemas se sostengan. Por ejemplo, es donde se protege la biodiversidad, la formación del suelo, la polinización, el ciclo de nutrientes, etcétera. Un ejemplo de servicio de soporte son las típicas y muy importantes, se me fue el nombre, reservas naturales, que son zonas específicas que están muy protegidas, en donde se están regenerando ciertas especies de plantas y animales para evitar la pérdida y la extinción de estos organismos. ¿Ah? Entonces, ustedes van a tratar de identificar qué tipo de servicio es y van a describir dentro de su video el tipo de ecosistema que están observando. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta acá? No, Ninguna. Ninguna. Bueno. Ninguna. Ok, gracias. Ya nada más déjenme, que recordemos los puntos que vamos a integrar en el video. Recuerden que el video tiene que tener una duración entre 4 a 5 minutos. Recuerden que deben de describir la información de manera verbal y salir a cuadro. Deben de describir el ecosistema donde mencionen el clima y la biodiversidad. Deben de mencionar 2 ejemplos de interacción ecológica. Ya explicamos los tipos de interacciones. Y el efecto positivo y negativo neutro. Recuerden que va a ser diferente de acuerdo desde la perspectiva que la veamos de la especie. ¿Ah? Y por último van a describir el servicio ecosistémico. Todo esto va a ser descrito dentro de un video, de forma verbal. De preferencia, Yesenia, eso era lo que les comentaba, que el texto los va a ayudar mucho a que ustedes no se pierdan y a que yo tampoco me pierda en la evaluación, por si no escucho algo por ahí o por si no, ya lo puedo ver escrito y ya con eso ya estoy segura de que sí lo incluyeron. Entonces sí les recomiendo que utilicen un texto, aunque no está considerado dentro de la rúbrica, pero sí sería recomendable. Recuerden hacer un ensayito antes, muy breve. Si ven que se pasan, pues tratar de condensar un poquito más. Y si ven que les falta, pues aumentar la explicación. Revisen muy bien el link y para que se pueda evaluar, porque recuerden que sin link, pues no hay posibilidad de la evaluación. No, si ya estás acostumbrada, si ya se acostumbraron a otro tipo de herramienta,
pueden utilizar otra herramienta, siempre y cuando sea un formato de video. ¿No? Entonces, no hay problema siempre y cuando sea un video. ¿Sale? De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna duda? Ninguna duda, asesora, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay dudas, pues damos por terminada la sesión. Yo estoy pendiente de todas formas en el mensajero. Cualquier situación me pueden escribir, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, queda al pendiente. Pues por hoy nos despedimos. Que tengan buenas noches, descansen, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Buenas noches, asesora y compañeros. Buen fin de semana para todos. Gracias, hasta luego. Buenas noches.